nuestra perspectiva, porque nosotros tomamos la decisión en el momento. Entonces, aprender de estas situaciones nos va a llevar a definir y a determinar también, ¿sí?, cuáles son las competencias que nosotros estamos desarrollando ante estas situaciones. No sustituye a la práctica, nosotros tenemos que seguir trabajando. Sin embargo, pensar en este listado de competencias y por otro lado decir, el docente debe de, y entonces debe, y nos dice, ¿no?, debe desarrollar todas las competencias, las 10 de Perrenov, las otras 10 de Zabalza, las otras que dice Zavala, y todas las que dicen los organismos internacionales, y todas aquellas que todos decimos que debemos de desarrollar. Sí, muy bien, pero ahora es pensar cuáles son las situaciones a las que nos enfrentamos y cuáles son las competencias que tenemos o que estamos desarrollando para dar respuesta a estas situaciones. No sé si me explico, ¿sí? Que es distinto, es reflexionar. Puede ser que tomemos en algunos momentos una decisión equivocada, ¿sí? Puede ser. Pero esto implica que el reflexionar sobre estas decisiones es aprender del error. Y esta es una propuesta piagetiana, no es nada novedoso, ni es del constructivismo, es de la epistemología genética de la década de los 50 y de los 60, ¿no? Entonces, recuperar esta perspectiva es también, a ver, pero aprender del error significa reflexionar. Si nosotros tomamos este camino y esta decisión, ¿qué es lo que está implicando? ¿Qué consecuencias tuvo? Pero si tomamos esta otra decisión, ¿qué consecuencias ha tenido? O en un grupo. Por eso se pide que en la formación de los docentes tengamos la oportunidad de manejar estas estrategias. Hay cursos, hay seminarios, hay especialistas en esta área. Yo solamente vengo a compartir con ustedes estas inquietudes, ¿no?, que me parece más coherente y más lógico en función de las necesidades de nuestro contexto, ¿no?, en universidades públicas y privadas, porque las situaciones en el aula son parecidas, aunque en cuanto a nuestros alumnos, en cuanto al interés, en cuanto a las inquietudes, aunque el contexto puede ir variando. Por eso necesitamos reflexionar en qué contextos se llevan a cabo. Entonces, el tratamiento de incidentes críticos es apropiado para ejercitar una dinámica de grupo en el colectivo de todos los profesores. Imagínense si esto se pudiese hacer en estos cursos que se llevan a cabo durante los intersemestrales en todo el país, todo lo que se invierte para enseñarle a los profesores todas las tecnologías y los cursos de constructivismo, ¿no?, desde todas las perspectivas y todos los cursos, que está bien, pero ya parece más un eslogan que un compromiso para trabajar en el aula, ¿no? Es lo preocupante. Desde la década de los 90 estamos en el constructivismo y tenemos resultados, no tenemos los resultados esperados. Entonces, habrá que pensar cuáles son los procesos, ¿no? O sea, si bien se le apuesta al resultado, habrá que analizar cuáles son los procesos. Y luego también va a permitir a los profesores explicitar su posicionamiento acerca de muchos tópicos recurrentes en la docencia. La incertidumbre en la que vivimos, a la que nos enfrentamos con nuestros estudiantes, la falta de interés de muchos de nuestros estudiantes, la competencia desleal que tenemos con todos los medios, ¿sí?, con todos los medios y con todas las tecnologías. Para los estudiantes es más importante, a veces a mí me pasa, ¿no?, yo doy didáctica y práctica a la especialidad en el 8º semestre de la licenciatura en pedagogía, yo fascinada porque les voy a enseñar los clásicos del currículo. Resulta que a nadie le interesan los clásicos del currículo, entonces tengo que pensar, tengo que buscar, ¿no?, otras formas de trabajar en el aula y de decirles, miren, es que esto implica la formación, pero esto sí les va a dejar, miren, que quien maneja diseño curricular puede tener trabajo, aprendan, ya les gustó, ¿no?, pero si no les manejamos de otra manera, no es posible, ¿no?, porque es muy teórico, pero pasar esta parte teórica a la práctica, sí, implica, pues, interesarlos, buscar opciones, posibilidades, ¿no? Bueno, implica también esta planeación y secuencia de actividades. Primero, comentario de la importancia y la estructura de los incidentes críticos, que son situaciones conflictivas.
emplear parte del tiempo inicial en permitir que los participantes tomen conciencia del método de trabajo y sus implicaciones didácticas, porque si no, a ver, ¿no les ha pasado que asisten a cursos donde dicen, ¡ay, pura catarsis! Ya no sabemos, nada les gusta, la escuela está mal, ya sabemos, tenemos problemas, ya sabemos, ya sabemos, hay que asistir porque tenemos puntos, hay que asistir por... Y se vuelve una formación sin sentido. Entonces, yo creo que se invierte mucho en educación en este país. Entonces necesitamos que tenga sentido para todos nosotros, porque desde la educación básica hasta la educación superior requiere de la formación de todos los profesores, ¿no? Luego, presentación de uno de los incidentes críticos analizados exhaustivamente en ocasiones anteriores. Estamos hablando de un trabajo en equipo, ¿sí? La propuesta de un incidente crítico en el que se explica el contexto y la problemática para buscar la solución. La recopilación de los incidentes críticos que se hayan reconocido durante las prácticas o en la práctica profesional, insistiendo en detallar en lo posible tanto el contexto como la situación acontecida. Estoy hablando de una estrategia de su desarrollo. La selección de algunos de los incidentes críticos más llamativos, puede ser por equipo, y la preparación de la exposición oral de estos incidentes y la realización de una evaluación cualitativa y formativa de la reflexión del incidente crítico expuesto por cada grupo. Este proceso va a permitir a los profesores posibles pautas de actuación que pasan a ser un reconocimiento profesional utilizable en situaciones reales en el aula, disponer de recursos profesionales obtenidos tras la reflexión, evitar en lo posible las reacciones irreflexivas ante la presión de la inmediatez en el aula. Todos estamos sujetos a muchas presiones en el aula y esto a veces nos lleva a actuar irreflexivamente. La posibilidad de reflexionar sobre estas situaciones que estamos viviendo nos puede dar un elemento más, puede contribuir a mejorar nuestra práctica. Por lo tanto, todas estas estrategias nunca van a sustituir la experiencia de los docentes, ¿no? O sea, tenemos que recuperar la experiencia, partir de la experiencia para reflexionar sobre ella. Y luego ya solamente señalo la construcción de un camino didáctico, la competencia metodológica, que es mucho de lo que hemos hablado, y finalmente las consideraciones generales. Las competencias se forman mediante la habilidad de movilizar recursos de forma adecuada y ponerlos en práctica en situaciones complejas. Reconocer un largo proceso de formación en diversos planos, el conceptual, reflexivo, práctico e indisociable, y diseñar un modelo de formación que promueva la autonomía personal mediante un proceso gradual y sucesivo de adquisición y aplicación de habilidades y de responsabilidad. Entonces, bueno, aquí reflexionar no supone conducir la dirección de la acción, sino clarificar todos los dilemas, esto es de Jimeno Sacristán, los caminos posibles, las contradicciones, no es más que un procedimiento en el mundo con mayor conciencia, y entonces señalar por último que la competencia misma evoluciona, ¿sí? Que este es el gran reto. Podemos evaluar la competencia que se adquiere o podemos adquirir una competencia en este momento, pero nosotros tenemos que seguir nosotros trabajando, vamos desarrollando estas competencias. Las competencias evolucionan o bien desaparecen cuando no las ponemos en práctica, cuando ya no las requerimos, no es estática, se desarrollan y perfeccionan a lo largo de la vida y también no pueden ser medidas a priori e independientemente de los contextos. Por eso es tan difícil hablar de competencias, porque señalar ya cómo vamos a evaluar todas las competencias, sin antes decir en qué contexto, en qué condiciones y cómo vamos a trabajar, pues se vuelve realmente un trabajo muy difícil. Bueno, pasamos, ya esto ya lo platicamos, ¿sí? Y bueno, finalmente, pues gracias por su atención.